La justicia es un concepto frágil en el mundo de Invincible. No es solo blanco y negro y a veces aquellos que buscan venganza no son monstruos, sino personas rotas por la indiferencia. Scott Duvall, mejor conocido como Powerplex, no fue siempre un villano. Era un hombre común con una familia hasta que el destino le arrebató todo. Mientras Invincible seguía volando como un símbolo de esperanza, Scott solo veía un verdugo impune. Pero cuando la ley le dio la espalda, decidió hacer justicia por su cuenta. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que no tiene nada que perder? Al mismo tiempo, otros luchan con su propia identidad. Rae ya no quiere ser una heroína, mientras Rex Splode se aferra a la única vida que conoce. Criado como un arma, traicionado por su familia y moldeado por la violencia, su historia es la de alguien que no sabe quién es sin una pelea. Pero ¿puede un hombre sin pasado construir su futuro? Yo soy Gigi y te invito a descubrir los secretos que se encuentran detrás del sexto episodio de la tercera temporada de Invincible. La justicia y la venganza son dos caras de la misma moneda, pero ¿qué pasa cuando el mundo decide ignorar tu dolor? Scott Duvall era solo un hombre con una vida normal hasta que perdió a su hermana y su sobrina en un desastre que no debería haber ocurrido. Desde su perspectiva, Invincible es el verdadero villano. Alguien que, aunque intentó salvar vidas, sigue caminando libre mientras el sufrimiento de Scott quedó enterrado bajo los escombros y excusas gubernamentales. Pero, ¿qué harías si el sistema te fallara una y otra vez? ¿Aceptarías el olvido o te convertirías en algo más? El rencor de Powerplex hacia Mark Grayson no es una simple obsesión sin sentido. Es la furia de alguien que ha sido ignorado. Mientras la GDA protegía a Invincible de cualquier consecuencia legal, Scott Duvall solo veía impunidad. ¿Cómo se supone que debía aceptar que el responsable indirecto de la muerte de su familia siguiera siendo un héroe ante los ojos del mundo? Además, trabajar dentro del mismo sistema le permitió ver de primera mano cómo los errores de Mark, como su brutal ataque al Pentágono, pasaban desapercibidos. Para Scott, la justicia no solo se le negó, sino que fue pisoteada frente a él. Pero incluso con su dolor, Scott no se lanzó de inmediato a la violencia. Intentó hacer las cosas bien. Reunió firmas, presentó una petición y buscó una investigación oficial. La respuesta que obtuvo fue el clásico "no se puede hacer nada". No es difícil ver por qué, sintiéndose acorralado, decidió convertirse en Powerplex. Y aún entonces su intención no era desatar el caos, sino exigir una pelea justa contra Invincible. Trató de evitar dañar inocentes, pero la historia no suele ser amable con los que buscan justicia por su cuenta. La obsesión con la justicia puede ser tan peligrosa como la injusticia misma, y Powerplex es la prueba viviente de ello. Scott Duvall no quería ser un villano, pero cuando el mundo le negó respuestas, su única opción fue tomar medidas desesperadas. Intentó jugar según las reglas y lo ignoraron. Trató de hacer ruido y lo silenciaron, así que cuando todo lo demás falló, decidió forzar el destino con su último y más peligroso plan. La pregunta es, ¿hasta dónde puedes llegar antes de que la búsqueda de justicia se convierta en una condena? Para Scott la respuesta fue hasta el final. No le quedaba nada que perder y estaba dispuesto a arriesgar su propia libertad para conseguir el cierre que tanto ansiaba. Convenció a su esposa de fingir un secuestro usando a su hijo como cebo para atraer a Invincible. Un acto desesperado que en cualquier otro escenario parecería una locura. Y sin embargo, en su mente era lo único que tenía sentido. La confrontación con Mark era inevitable, pero lo que Scott no anticipó fue lo que la desesperación podía costarle. En un instante, un error de cálculo convirtió su vendetta en una tragedia aún mayor. El destino no fue amable con Powerplex. Su golpe final contra Invincible no solo falló, sino que terminó carbonizando a su esposa y su hijo ante sus propios ojos. Lo que había empezado como una cruzada por justicia se convirtió en la condena definitiva, la pérdida total de todo lo que le quedaba. Encerrado en una celda especial sin poder moverse, Scott no tiene nada más que su dolor y su odio. Y aunque su historia parece haber llegado a su fin, la pregunta permanece. ¿Es este el final de su historia o solo el comienzo de una tragedia aún mayor? Cuando pensamos en villanos con potencial oculto, Powerplex no suele estar en la lista. No es el típico rival con músculos de acero o una mente maestra del crimen, pero su historia es una prueba de que el poder a veces solo necesita el estímulo adecuado para explotar, literalmente. Suena intrigante, ¿verdad? Un hombre con la capacidad de absorber daño y devolverlo en forma de electricidad. Pero ¿es realmente una amenaza o solo un tipo con mala suerte que terminó en el lado equivocado de una pelea? La clave del poder de Scott Duvall está en su capacidad de cargar electricidad con cada golpe que recibe. En teoría, eso significa que cuando más lo golpeas, más fuerte se vuelve. Su presentación en la serie lo muestra haciendo una pequeña esfera de energía después de recibir golpes juguetones de su sobrina, un truco inofensivo que podría engañar a cualquiera. Pero cuando se enfrenta a Shape Smith, Eve y Mark, la cosa cambia. Gracias a la tecnología implantada por la GDA, su potencial crece exponencialmente, demostrando que no es solo un truco de feria, sino una amenaza real. Sin embargo, sin la ayuda de la GDA, sus habilidades naturales dejan mucho que desear. A pesar de su capacidad para generar electricidad, no es capaz de producir descargas devastadoras por sí solo. De hecho, su propio comportamiento sugiere que él mismo sabía que no era lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia. Su falta de interés en ser un héroe o un villano antes de obtener mejoras tecnológicas es prueba de ello.
A pesar de trabajar en la GDA, la agencia nunca se fijó en él como un recurso valioso, lo que dice mucho sobre lo limitado de sus poderes en su estado original. Pero la historia de Powerplex cambia radicalmente cuando recibe mejoras tecnológicas. Con los discos metálicos implantados en su cuerpo, su capacidad de acumulación y liberación de energía se multiplica, permitiéndole causar estragos. Ahora no solo logra dañar a Mark, sino también rompe el escudo de Atom Eve y deja fuera de combate a Shape Smith. Aunque Mark nunca estuvo en peligro real, el impacto de sus ataques demuestra que con la ayuda adecuada, Powerplex puede convertirse en una amenaza letal. Quizá nunca será el villano definitivo, pero para cualquier persona común, su nivel de destrucción es más que suficiente para sembrar el terror. El amor y la identidad rara vez van de la mano en el mundo de los superhéroes, y Rex y Rae lo están descubriendo de la peor manera. Justo cuando parecía que su relación podía florecer, Rae decide dar un paso atrás. Ya no quiere luchar, no quiere salvar el mundo ni vivir bajo el peso de una responsabilidad que nunca pidió. Quiere algo simple, normal. Pero ¿qué pasa cuando alguien que ha dedicado su vida al heroísmo se da cuenta de que la normalidad no es una opción para él? Rae intenta algo que pocos superhéroes se atreven a hacer: elegir una vida fuera del caos. Quiere ser una persona antes que un símbolo, pero su decisión deja a Rex en shock. Para él, ser un héroe no es una elección, es todo lo que conoce. Su reacción no es solo sobre perder a Rae, sino sobre perder la única estabilidad que ha sentido mucho tiempo. Rex ha crecido, ha aprendido de sus errores, pero en el fondo sigue siendo el tipo que no sabe quién es sin su traje y sin su misión. La historia de Rex es más trágica de lo que deja ver su actitud fanfarrona. Su apellido, Sloan, fue borrado, su familia lo vendió y la GDA lo convirtió en un arma. Ser Rex Explode no es solo un nombre de guerra, es todo lo que le queda. Por eso la idea de que Rae pueda simplemente alejarse de todo lo desconcierta tanto, porque ¿qué pasa si la única identidad que conoces es la que te impusieron? Rex Explode no nació siendo un héroe y tampoco tenía intenciones de serlo. Su vida fue una seguidilla de malas decisiones ajenas, un destino sellado por la codicia de sus propios padres. No tenía elección, no tenía libertad. Solo era un niño hambriento obligado a robar para sobrevivir hasta que un misterioso hombre apareció con una oferta: dinero a cambio de su hijo. ¿Cuántas veces un héroe empieza su historia siendo vendido como mercancía? Convertirse en una máquina de combate no fue una cuestión de talento, sino de experimentación. Rex no obtuvo sus poderes de manera heroica, sino a través de inyecciones y cirugías que lo transformaron en un arma viviente. Criado para destruir, entrenado para obedecer, fue obligado a cumplir misiones para el gobierno, cometiendo crímenes en nombre de un poder mayor. Pero todo cambió cuando conoció a Atom Eve. Al verla, algo dentro de él se rompió. Por primera vez cuestionó su propósito, su lealtad, su humanidad. Y cuando le ordenaron atacar el Pentágono, tuvo que elegir: seguir siendo un soldado sin voluntad o recuperar el control de su vida. Rex eligió la libertad. Con la ayuda de Eve rompió sus cadenas, pero también desató un torbellino de violencia a su alrededor. Al enfrentarse a su creador Ratcliffe, su instinto de supervivencia lo llevó a hacer lo impensable: lo mató. Y con ello destruyó su pasado, borrando toda evidencia de lo que alguna vez fue. Sin embargo, un nuevo comienzo no borra las cicatrices del pasado. Cuando intentó reencontrarse con su familia, comprendió que su lugar ya no estaba allí. Su historia no era la de un niño perdido, sino la de un hombre que eligió su propio destino. Rex Explode dejó de ser una herramienta del gobierno para convertirse en un héroe, aunque el camino a la redención apenas comenzaba. El tiempo nunca ha sido un aliado para Amanda. Mientras otros héroes enfrentan villanos y amenazas cósmicas, ella libra una batalla contra su propio cuerpo, ganando un día de vida con cada transformación. Pero ¿qué pasaría si existiera una manera de cambiar su destino? Mientras tanto, el regreso de Angstrom leva y amenaza con desatar el caos en el multiverso, y Mark Grayson está en la mirada de versiones de sí mismo que no dudan en destruirlo. ¿Podrá Invincible vencer a su peor enemigo o caerá en la oscuridad que tanto ha temido? Pero antes de pasar a responder estas preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho. Y por supuesto, dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Para algunos, los superpoderes son un regalo. Para Amanda, han sido una sentencia de muerte a cámara lenta. Cada vez que usa sus habilidades, su propio cuerpo le cobra un precio: 24 horas menos de vida. Día tras día, batalla no solo contra enemigos, sino contra el implacable avance del tiempo. Pero si existiera una manera de frenar ese reloj, ¿y si alguien estuviera dispuesto a hacer lo imposible para salvarla? La maldición de Amanda no es un simple efecto secundario, es un error biológico que la condena con cada transformación. Sin embargo, donde otros ven un destino inevitable, Rudy ve un problema que puede resolverse. No le importa si su condición fue un accidente o un fallo intencional, lo único que le importa es encontrar una cura. Y lo logra. Con un cinturón especial, Amanda podrá seguir usando sus poderes sin acortar su propia existencia. Por primera vez en su vida, puede pelear sin miedo a desaparecer. Pero más allá del triunfo científico, hay algo más en este acto de Rudy. Un regalo sincero. No le lleva flores ni planea una gran cena romántica, él le da lo único que realmente importa, lo único que nadie más podría haberle dado: tiempo. En un mundo donde los poderes suelen traer caos y tragedia, este pequeño acto de amor y dedicación se siente como un milagro.
Y en la relación de Amanda y Rudy, ese milagro lo cambia todo. Ser un superhéroe siempre tiene un precio, pero para Amanda, también conocida como Monster Girl, el costo es mucho más cruel que para otros. Mientras algunos luchan con el peso de la responsabilidad o los enemigos que acumulan en el camino, ella pelea contra algo implacable, el tiempo. Cada vez que se transforma en su temible forma de ogro, su cuerpo paga la factura volviéndola más joven. ¿Qué haces cuando salvar al mundo significa perder tu propia vida? Un día a la vez. El origen de sus poderes es tan trágico como absurdo. No fue un experimento fallido en un accidente con radiación, sino una maldición lanzada por la abuela de su exnovio. Sí, así de ridículo y aterrador a la vez. Una anciana con habilidades mágicas arruinó la vida de Amanda por el simple hecho de no aprobar su relación. Y desde ese momento su destino cambió para siempre. En un vuelo de regreso de Europa descubrió su nueva y monstruosa identidad, y aunque al principio no podía controlarla, con el tiempo aprendió a transformarse a voluntad. Pero incluso cuando decidió usar sus habilidades para el bien, la maldición nunca dejó de cobrar su precio. A diferencia de otros héroes que pueden colgar la capa cuando quieran, Amanda nunca ha tenido esa opción. Cada pelea, cada batalla, la acerca un poco más a la infancia, sin importar cuántas veces intenta ignorarlo. A pesar de esto, sigue luchando, enfrentándose a amenazas que nadie más podría detener. Su historia es un testimonio de valentía, pero también de sacrificio, y aunque la temporada 3 le ha dado una solución al problema, la pregunta sigue en el aire. ¿Puede Monster Girl realmente ganar esta batalla contra el tiempo, o su heroísmo la condenará para siempre? Si pensabas que Mark Grayson tenía problemas suficientes, prepárate porque Multiverso acaba de abrir la caja de Pandora. La escena final del episodio nos dejó con una revelación aterradora. Armstrong Levi está de vuelta y esta vez no viene solo. Frente a él, una sala llena de versiones alternativas de Invincible se alza con una sola misión: destruir al Mark que conocemos. Pero ¿quiénes son estas variantes y qué tan lejos están dispuestas a llegar para cumplir su cometido? La respuesta está en la obsesión de Armstrong por vengarse. Después de su aparente muerte en la temporada 2, el villano ha estado reuniendo a diferentes versiones de Mark de múltiples universos, pero no a cualquiera, sino a los más brutales y despiadados. Estos no son héroes que buscan proteger la Tierra, sino conquistadores, asesinos y líderes de guerra. Armstrong ha tejido su propio ejército de Invincibles malvados, preparando el escenario para la temida Invincible War, una historia que en los cómics cambió para siempre la vida de Mark Grayson. Y con la rapidez con la que se están armando las piezas, todo apunta a que esta guerra estallará mucho antes de lo esperado. Los últimos segundos del episodio nos dieron un vistazo escalofriante a los reclutas de Armstrong. Entre ellos podemos ver a un Invincible con una armadura similar a la de Bulletproof, lo que sugiere una historia trágica en su universo. Otro viste el uniforme de los Viltrumitas, dejando claro que en realidad nunca se opuso al Imperio. Y entre los más peligrosos destaca Sinister Invincible, una versión que ya vimos en la temporada 2 y que no dudó en asesinar a un Armstrong Levi y a su hijo sin pestañear. Cada una de estas variantes representa una amenaza mayor que la anterior, y si algo nos queda claro es que Mark no solo tendrá que pelear contra sí mismo, sino contra la peor versión de lo que podría llegar a ser. Desde que Invincible arrancó, sus títulos siempre han sido más que una simple introducción. Han sido premoniciones de lo que está por venir. Pero ¿qué pasa cuando estas cartas comienzan a contar la historia de un héroe que no puede escapar de su destino? Cada temporada parece dejar una pista más clara de la oscuridad que se avecina, y la temporada 3 no es la excepción. Esta vez los títulos nos dejan con una pregunta inquietante: ¿qué tan lejos llegará Mark Grayson para evitar convertirse en el monstruo que teme? A lo largo de la serie, los títulos de Invincible han sido una guía visual para los momentos más oscuros de la historia de Mark. En la temporada 1, las tarjetas manchadas de sangre predijeron un encuentro fatal con Omni-Man, mientras que en la temporada 2, un cambio en su traje reflejaba una transición hacia una era más sombría, muy similar al famoso traje negro de Spider-Man. Pero en esta temporada, los títulos no solo hablan de una transformación personal, sino de una guerra inminente. El regreso de Armstrong Levi, con su ejército de variantes de Invincible, los lleva directamente a la Invincible War, un evento que cambiará todo para Mark. Y la pregunta que persiste es: ¿sus acciones pasadas, como la muerte de Armstrong, realmente valieron la pena? ¿O simplemente abrieron la puerta a un caos aún mayor? Las tarjetas de título de la temporada 3 son una representación directa de la guerra que se avecina. Una guerra que involucra a múltiples versiones de Mark, todas reunidas bajo el control de Armstrong Levi. Estas variantes no son solo mejores versiones, sino versiones más despiadadas, listas para destruir todo lo que Mark ha construido. Desde el Masked Mark con su traje invertido y su rostro oculto, hasta el aterrador siniestro Mark, el más cruel y peligroso de todos. Estas variantes marcan el comienzo de la tan esperada Invincible War. Cada tarjeta refleja la personalidad de las versiones de Mark, desde la tranquila maldad de Viltrumite Mark hasta la furia desbordante de Mohawk Mark, dejando claro que la temporada 3 no solo nos traerá más acción, sino también una introspección sobre lo que hace a un verdadero héroe y hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger lo que más ama. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1. Con esto bastará.